Capítulo 2. El elixir de la serpiente. 1. La rutina de la sombra. La mañana en la aldea del bosque comenzó con el sonido rítmico de la madera chocando con la madera. En el dojo principal, construido sobre una plataforma de cedro que flotaba a 30 metros del suelo, Akiko observaba a sus alumnos con la mirada de un halcón. Más bajo, el centro de gravedad de un zorro debe estar pegado a la tierra antes de saltar al cielo, rugió Akiko, corrigiendo la postura de un joven aprendiz con un golpe seco de su abanico de guerra. La disciplina era absoluta. Los guardias en las fronteras, ocultos tras máscaras de madera y camuflaje de hojas, eran invisibles incluso para los pájaros. Todo funcionaba como un reloj suizo de letalidad y tradición. Sin embargo, había una pieza que nunca encajaba. ¿Dónde está Luna?, preguntó Akiko, sintiendo una vena latir en su frente. A 3 árboles de distancia, oculta tras una pila de sacos de grano en el almacén, Luna soltaba un pequeño ronquido. Tenía una cola envolviéndole la cara para taparse la luz del sol y un trozo de pan a medio comer en la mano. Para ella, el arte de la invisibilidad consistía en encontrar el mejor lugar para que su madre no la pusiera a hacer flexiones. 2. La invitada inesperada. El cambio en el aire fue casi imperceptible, pero los perros de la aldea comenzaron a aullar al unísono. Desde el puente del sur, 3 guardias aparecieron escoltando a una figura que parecía traer consigo una primavera artificial. «¡Capitana Akiko!», exclamó uno de los guardias, visiblemente nervioso. «Hemos encontrado a una viajera en los límites del Río de Plata. Dice ser una boticaria errante de las tierras del este». Akiko saltó desde la plataforma del dojo, aterrizando sin hacer ruido frente al grupo. Sus ojos se entrecerraron al ver a la mujer. Yurei vestía sedas de un color violeta tan intenso que dolía mirarlas, con bordados de flores que parecían moverse solas. Su escote, generoso y audaz, dejaba ver una piel pálida que contrastaba con el pelaje rústico de los Kitsune-jin. «Mis respetos a la gran guerrera de este bosque», dijo Yurei, haciendo una reverencia lenta que permitía a todos los hombres presentes apreciar sus curvas. «Me llaman Yurei. No busco tierras ni poder, solo un lugar donde descansar mis pies y ofrecer mis humildes bálsamos a quienes sufren». 3. El veneno de la curiosidad. Akiko no bajó la guardia. Su instinto le gritaba que algo estaba mal. Aquella mujer olía demasiado bien, un aroma a jazmín y especias que no pertenecía al bosque. Sin embargo, la aldea era hospitalaria por ley ancestral. «Una boticaria, ¿eh?», dijo Akiko, rodeándola lentamente. «Este bosque es peligroso para una mujer sola. ¿Cómo cruzaste el pantano de las nieblas?» «Con fe y unos pocos elixires para los sentidos», respondió Yurei, sacando un pequeño frasco de cristal tallado. «He oído que los ancianos de esta aldea sufren por la humedad de los árboles. Traigo conmigo la vitalidad del fénix. Una gota puede devolverle la fuerza de un joven de 20 años al hombre más decrépito». Los aldeanos, que habían comenzado a rodear el grupo, soltaron un murmullo de asombro. Los ancianos estiraron sus cuellos, y los guerreros jóvenes no podían apartar la vista de los labios rojos de la extranjera. «Déjala pasar», ordenó Akiko finalmente, aunque su mano no se alejó del pomo de su katana. «Pero se quedará en la casa de huéspedes bajo vigilancia. Quiero ver esas medicinas en acción antes de que alguien las toque». Cap 4. La seducción de los sentidos. Yurei sonrió, y fue como si el sol brillara con más fuerza. A medida que caminaba hacia el centro de la aldea, el ambiente cambió. Los hombres, que normalmente estarían enfocados en su entrenamiento, se detenían para verla pasar.
Había algo en su forma de caminar, un vaivén de caderas hipnótico que despertaba deseos que los Kitsune-jin solían mantener bajo estricto control ninja. Incluso los guardias más experimentados sentían que sus rostros se calentaban. Yurei no solo traía medicinas, traía una tentación que la aldea no sabía cómo combatir. Desde su escondite, Luna asomó la cabeza. Vio a la mujer de pelo lavanda y sintió una curiosidad inmediata. A diferencia de su madre, que era todo reglas y dureza, esa mujer parecía hecha de caramelos y sueños. «Vaya», susurró Luna, frotándose los ojos. «Ella no parece que me vaya a obligar a lanzar kunais todo el día». Luna no lo sabía, pero en ese momento, el primer hilo de la telaraña de la lujuria se había enredado en su aldea. Yurei, mientras caminaba, dejó una mirada rápida hacia el almacén donde Luna se ocultaba, una mirada cargada de un conocimiento oscuro. La cacería había comenzado formalmente. 5. La advertencia en las sombras. Esa noche, mientras la aldea bullía con rumores sobre la belleza de la boticaria y sus elixires milagrosos, Akiko llevó a Luna a un rincón apartado de su casa, lejos de los oídos curiosos. El rostro de la guerrera estaba tallado en piedra, más serio que de costumbre. «Luna, escúchame bien», dijo Akiko, sujetando a la niña por los hombros. Su voz era un susurro urgente. «No quiero que te acerques a esa mujer, ni hoy, ni mañana, ni nunca». Luna arrugó la nariz, confundida. «Pero mamá, todos dicen que es amable. Trajo medicinas para el abuelo y...» «He dicho que no». El tono de Akiko cortó el aire como una hoja afilada. Hay algo en ella que no pertenece a este mundo. Huele a ambición y a algo mucho más oscuro. Prométeme que guardarás tu nombre en secreto. Si ella pregunta, tú no eres nadie. ¿Entendido?» Luna bajó la mirada, pateando un trozo de madera en el suelo. «Está bien, lo prometo, pero, como suele ocurrir con los espíritus libres, la prohibición solo alimentó la llama de la curiosidad. En cuanto Akiko salió a realizar la primera ronda de vigilancia nocturna, Luna se deslizó por la ventana con la agilidad que solo una niña zorro posee. Se movió entre las vigas de madera y las linternas apagadas hasta llegar a la casa de huéspedes. Allí, en el balcón, Yurei estaba sentada observando la luna, cepillando su largo cabello lavanda. Luna se ocultó tras una maceta de bonsái, pero su cola, traicionera, se agitó por la emoción y golpeó una campana de viento. «Es de mala educación espiar a las visitas, pequeña», dijo Yurei sin darse la vuelta. Su voz era dulce, pero tenía un eco que hizo que a Luna se le erizara el vello de la nuca. Luna salió de su escondite, intentando parecer valiente. «No te estaba espiando, solo estaba vigilando. Soy la hija de Akiko, la jefa de esta aldea». Yurei se giró lentamente. Sus ojos violetas brillaron en la penumbra con una intensidad que fascinó a Luna. La general escaneó a la niña de arriba abajo. Podía sentir una energía latente en ella, pero era demasiado joven, demasiado inexperta para ser la amenaza que el rey Shiro temía. O tal vez no. ¿La hija de la jefa? Yurei sonrió, una expresión que Luna encontró hermosa. «Entonces eres alguien muy importante. Pero dime, pequeña flor del bosque, ¿cómo te llamas? Mi señor siempre dice que los nombres tienen poder». Luna recordó la advertencia de su madre. Apretó los puños y levantó la barbilla. «Mi madre dice que los extraños no necesitan saber nombres. Solo dime, ¿es verdad que tus dulces pueden hacer que dejes de tener sueño para siempre?»
Yurei soltó una risa cristalina que ocultaba un veneno mortal. Pueden hacer mucho más que eso. Pueden hacerte olvidar que el entrenamiento y las reglas existen. Yurei sacó un pequeño caramelo envuelto en seda roja y lo dejó sobre la barandilla. Luna lo miró con deseo. Había roto la promesa de no acercarse, pero al menos había guardado su nombre. O eso creía ella, sin saber que para una experta en la lujuria como Yurei, el rastro de la curiosidad ya era suficiente para empezar a cazar. Ay, muchas gracias a todos. De verdad aprecio mucho su apoyo. Muchas gracias por ver el episodio de hoy. Gracias por el tiempo y el apoyo. Luna Kurosora y la Biblioteca Astralis les dan las gracias.